¿Alguna vez te has preguntado si aquello que tienes en tu habitación podría estar afectando tu paz espiritual? ¿Has sentido insomnio, pesadillas constantes o una energía extraña que no sabes de dónde proviene? El padre Gabriele Amorth, exorcista oficial del Vaticano durante décadas, fue claro en sus advertencias. Hay ciertos objetos que, si se guardan en el lugar donde duermes, pueden ser canales de influencias oscuras. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque han sido tocados, usados o creados con intenciones contrarias a Dios. En este vídeo, desde su propia visión y experiencia, exploraremos qué tipo de cosas pueden abrir puertas al mal sin que lo notes, y lo más importante, cómo proteger tu alma y tu hogar con la fuerza de la fe y los sacramentos. Antes de continuar, quiero invitarte a participar con un acto de fe en los comentarios. Si deseas que el descanso en tu hogar sea en paz y bajo la luz divina, escribe ahora: Señor, protege mi habitación con tu presencia. Esa sencilla frase, escrita con devoción, es también una forma de oración pública, y une tu intención con miles de almas que buscan vivir bajo el resguardo de Dios. Quédate hasta el final, porque te revelaré el consejo más fuerte que el Padre Amorth dio sobre cómo sellar tu habitación contra cualquier presencia del mal. Para el Padre Gabriele Amorth, el dormitorio no es solo el espacio donde el cuerpo descansa, sino también un escenario íntimo en el que el alma puede ser influenciada tanto por el bien como por el mal. Él explicaba que la noche es un momento de vulnerabilidad espiritual, porque en el sueño se relajan nuestras defensas racionales y estamos más expuestos a ataques invisibles. El enemigo espiritual no descansa, y aprovecha las horas de oscuridad para insinuarse sutilmente, especialmente en las habitaciones donde reina el desorden, la falta de oración o donde se albergan objetos contaminados espiritualmente. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, es entregarse a Dios o quedar expuesto si no se le invita a entrar primero. Amorth insistía en que el dormitorio debe ser un lugar sagrado. Como exorcista, conocía de primera mano casos en los que personas sufrían opresiones o presencias malignas que se manifestaban justo al caer la noche. Ruidos extraños, parálisis del sueño, pesadillas repetitivas, o una pesada sensación de angustia al despertar, eran síntomas que no siempre tenían explicación médica, pero sí espiritual. En muchos de estos casos, el problema no era físico ni psicológico, sino la falta de consagración del espacio en el que dormían. Según él, un dormitorio sin oración, sin símbolos sagrados y sin pureza, se convierte fácilmente en una entrada abierta para el mal. Por eso, uno de los consejos recurrentes del Padre Amorth era bendecir el dormitorio con agua bendita de forma regular y rezar antes de dormir. Esta no era una recomendación simbólica, sino un acto real de protección espiritual. El alma, decía él, necesita un espacio de descanso donde no solo el cuerpo se renueve, sino también donde la presencia de Dios pueda custodiarla. No se trataba de superstición, sino de una disciplina espiritual en la que el creyente reconoce que cada rincón de su vida, incluida la habitación, debe estar en manos del Señor. Además, el dormitorio, según el exorcista, es un lugar donde muchas personas se refugian en momentos de dolor, ansiedad o soledad. Es allí donde el corazón se abre, donde se derraman lágrimas en secreto, donde se enfrentan las preocupaciones del día y los miedos de la noche. Por eso, decía Amorth, ese espacio debe estar limpio no solo físicamente, sino también espiritualmente. La presencia de un crucifijo, una Biblia, una imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón podía ser una barrera real contra cualquier manifestación espiritual negativa. El Padre Amorth consideraba que lo que sucede en la intimidad de una habitación tiene consecuencias espirituales. Tanto el pecado oculto como la oración ferviente tienen un peso distinto cuando se realizan en este lugar tan privado. Así que, desde su experiencia como exorcista, advirtió a los fieles: el dormitorio no es un lugar cualquiera,
Es un campo de batalla espiritual que debe ser consagrado a Dios cada día. El padre Amorth fue muy claro respecto a ciertos objetos que, aunque muchas veces parecen inofensivos, pueden representar un riesgo espiritual serio cuando se conservan en el hogar, y aún más si están en el dormitorio. Uno de los más peligrosos según él eran los objetos esotéricos, especialmente aquellos ligados a prácticas ocultistas, amuletos, péndulos, figuras de deidades paganas, tableros de Ouija, talismanes, runas, entre otros. Aunque algunos los guardan por simple estética o como recuerdos de viaje, el exorcista advertía que estos artículos pueden haber sido consagrados a fuerzas oscuras sin que el propietario lo sepa. Su presencia no solo interrumpe la paz espiritual, sino que puede abrir puertas a influencias malignas. Amorth también mencionaba como peligrosos ciertos libros, especialmente aquellos vinculados al ocultismo, la brujería o prácticas espiritistas. Tener literatura que describe rituales, hechizos o que glorifica al enemigo espiritual puede actuar como un imán para presencias negativas. En sus escritos y entrevistas, contó cómo en muchos casos de posesión u opresión espiritual, al revisar el entorno del afectado se encontraban este tipo de textos, a veces heredados o adquiridos sin intención dañina. Para él, la ignorancia no exime del riesgo, y aconsejaba quemarlos o desecharlos tras una oración de liberación. Otro objeto que el padre Amorth señalaba como riesgoso eran las imágenes o estatuillas que representan ídolos religiosos ajenos al cristianismo, especialmente si provienen de rituales o lugares de culto pagano. Aunque para muchos son elementos decorativos, la realidad espiritual detrás puede ser completamente diferente. Algunas de estas figuras, decía Amorth, llegan a los hogares tras haber sido usadas en prácticas oscuras y portan con ellas cargas espirituales que contaminan el ambiente. No basta con ignorar su historia. Si hay dudas sobre su procedencia, lo mejor es sacarlas del dormitorio. Incluso los objetos heredados o de segunda mano pueden representar una amenaza, especialmente si provienen de personas que estuvieron vinculadas a prácticas oscuras o tenían vidas marcadas por el pecado grave. El padre Amorth insistía en que los objetos son portadores de historia, y muchas veces de carga espiritual. Dormir con una manta, una joya o un mueble que estuvo en una casa espiritualmente dañada puede generar consecuencias que el propio dueño desconoce. Por ello, recomendaba bendecir todo lo que entrara en el hogar, especialmente en el dormitorio. Aunque pueda sorprender, el padre Amorth también alertaba sobre ciertos objetos de entretenimiento que, si bien no eran malignos por naturaleza, contaminaban la mente y el alma. Películas de terror, música satánica o agresiva, pósters de personajes oscuros o violentos. Según él, el alma es como un templo, y lo que entra por los ojos y oídos afecta al ambiente espiritual del lugar. Dormir con estas influencias activas o expuestas en la habitación podía alterar no solo el descanso físico, sino también la comunión con Dios. El padre Gabriele Amorth enseñaba que el alma percibe lo que el cuerpo no siempre logra entender. Cuando el descanso nocturno se ve interrumpido de manera recurrente sin explicación médica, es necesario abrir el corazón a la posibilidad de que algo espiritual esté interfiriendo. Pesadillas que se repiten noche tras noche, sueños turbios, visiones oscuras, o la sensación de estar siendo observado en la oscuridad son algunas de las señales que él consideraba como focos de alerta. También hablaba del insomnio repentino, especialmente si aparece tras introducir un objeto nuevo en el dormitorio o después de una visita a lugares cargados de negatividad. Estas señales no deben tomarse a la ligera. Amorth relataba muchos casos en los que personas se quejaban de opresión nocturna, de una presión invisible sobre su cuerpo mientras dormían o de sentir una presencia negativa que paralizaba su voluntad durante el sueño. A estos fenómenos se les conoce popularmente como parálisis del sueño, pero el padre Amorth sostenía que, en muchos casos,
Eran experiencias espirituales reales provocadas por entornos cargados de objetos impuros o espacios que no habían sido entregados a Dios. Por eso insistía en que el descanso es también un campo donde la luz y la oscuridad pueden librar una batalla silenciosa. Otra forma de identificar una influencia espiritual en el descanso es la falta de paz al despertar. Si cada mañana uno se siente más agotado que la noche anterior, emocionalmente alterado con un peso en el pecho sin causa física, podría deberse a un ambiente espiritualmente perturbado. El Padre Amor decía que cuando el demonio no puede atacar directamente al alma de un cristiano que se confiesa y comulga, intenta afectarlo a través del entorno, especialmente donde descansa y se encuentra más vulnerable. El alma capta lo que los sentidos no ven, y por eso el mal puede operar en la sombra. También hablaba de los cambios súbitos en el comportamiento dentro del hogar, como discusiones constantes, irritabilidad sin causa, tristeza inexplicable o falta de concentración al rezar. Cuando estos síntomas coinciden con alteraciones en el sueño o la aparición de objetos dudosos en el entorno, el Padre Amor aconsejaba hacer un discernimiento espiritual inmediato. No se trata de ver al demonio en todo, sino de estar despiertos ante sus formas sutiles de influir. La vigilancia espiritual, junto con la oración, era para él una de las principales armas del creyente. Por eso, según el Padre Amort, la clave para identificar si el descanso está siendo afectado por fuerzas oscuras es la introspección espiritual. ¿Rezas antes de dormir? ¿Hay imágenes sagradas en tu habitación? ¿Has permitido que objetos de dudoso origen habiten tu espacio íntimo? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar mucho más de lo que imaginas. El descanso no debe ser solo físico, sino también un momento de comunión con Dios. Y cuando algo interrumpe esa paz, el alma siempre lo intuye. El primer paso que recomendaba el Padre Amort si se encuentra un objeto que podría estar espiritualmente contaminado es no entrar en pánico, pero sí actuar con decisión y fe. Muchas veces, la angustia puede llevarnos a cometer errores como destruir el objeto de forma impulsiva o intentar limpiarlo por cuenta propia sin oración y discernimiento. Amort decía que todo lo que se hace sin oración puede ser contraproducente, ya que el mal no teme a un acto físico, pero sí a un acto espiritual. Por ello, siempre sugería comenzar con una oración al Espíritu Santo, pidiendo luz, claridad y guía para actuar correctamente. Lo siguiente, según él, es detectar el origen del objeto. ¿De dónde vino? ¿Quién lo regaló? ¿Ha sido usado con fines espirituales o esotéricos ajenos a la fe católica? Si hay dudas, es mejor ser precavido. Amort insistía en que el demonio no tiene poder sobre los objetos en sí, pero puede usarlos como punto de contacto, especialmente si han sido consagrados en rituales ocultos o fueron creados con intenciones perversas. En su experiencia, los objetos heredados o comprados en mercados de antigüedades eran los más propensos a estar cargados de influencias extrañas. Una vez identificado, el Padre Amort recomendaba llevar el objeto a un sacerdote para su evaluación y posterior destrucción, si fuese necesario. En caso de imposibilidad, sugería que el mismo creyente, si se encuentra en gracia de Dios, es decir, confesado y en comunión, rece una oración de liberación o el Salmo 91, rocíe el objeto con agua bendita y lo deseche de forma respetuosa. Jamás lo aconsejaba guardar por si acaso o por sentimentalismo. Cuando el alma se desprende de lo que puede contaminarla, se libera también el corazón. El Padre Amort también enseñaba que, después de retirar un objeto sospechoso, es esencial purificar el espacio. Esto implica bendecir la habitación con agua bendita, encender una vela bendita mientras se reza un rosario o salmos de liberación, y pedir explícitamente a Dios que consagre ese lugar a su presencia. La oración del Padre Nuestro, dicha con devoción, puede ser tan poderosa como un exorcismo en los labios de un creyente firme. No se trata de ritos mágicos, sino de hacer espacio a la gracia. Decía Amort,
Hay que reemplazar lo oscuro con lo sagrado. Si algo fue retirado por su carga espiritual, ese vacío debe llenarse con una imagen de la Virgen, una cruz, una Biblia abierta o una vela consagrada. El demonio detesta los signos de la fe viva. Dormir en un espacio donde el nombre de Dios es invocado constantemente convierte la habitación en un terreno inaccesible para el mal. Como decía Amorth, la luz de Cristo disipa toda sombra, pero debemos mantenerla encendida. El primer gran consejo del padre Gabriele Amorth era mantener una vida de oración constante y sincera. No se trataba, según él, de repetir palabras vacías, sino de vivir en un estado de comunión continua con Dios. Y esa comunión debía comenzar y terminar en el lugar donde más vulnerable se encuentra el ser humano, su habitación. Amorth sugería que antes de dormir se rezara al menos un Padre Nuestro, un Ave María y se hiciera el signo de la cruz con fe, pidiendo explícitamente que los ángeles custodios velen durante la noche. Esta práctica sencilla, afirmaba, disuade la presencia de toda sombra espiritual, pues el nombre de Dios es escudo protector para el alma. Otro consejo importante del exorcista era el uso consciente de los sacramentales, como el agua bendita y las medallas religiosas. Para él, no eran objetos mágicos, sino canales de la gracia divina. Rociar la habitación, la cama y las ventanas con agua bendita antes de dormir era una costumbre que él mismo practicaba y recomendaba. Así como bendecimos los alimentos, debemos bendecir también el espacio donde descansamos, porque allí el alma se abre al misterio del sueño, que es también una figura del descanso eterno. Y el demonio, decía Amorth, tiembla ante el agua consagrada porque le recuerda su derrota en el bautismo. Además, el padre Amorth insistía en mantener una presencia visible de lo sagrado en la habitación. Un crucifijo en la pared, una imagen del Sagrado Corazón, una estampa de la Virgen o una pequeña Biblia abierta pueden parecer simples decoraciones, pero en lo espiritual tienen un impacto profundo. Estos símbolos, cuando son colocados con fe y devoción, transforman el espacio en tierra consagrada, en un pequeño santuario doméstico. Decía Amorth que el mal no soporta los signos de la fe verdadera, y si los ve, se aleja. Incluso recomendaba tener música sacra o cantos gregorianos en bajo volumen durante momentos de angustia espiritual o insomnio. El padre Amorth enseñaba que la limpieza espiritual debe ir acompañada de limpieza física y mental. El desorden constante, el exceso de tecnología sin control, la exposición a contenidos violentos o inmorales justo antes de dormir, son una forma de abrir puertas, según él, porque nos predisponen al desasosiego y a la oscuridad interior. La paz comienza con pequeñas decisiones: apagar lo que contamina, ordenar lo que distrae, y encender lo que une al alma con Dios. Por eso recomendaba terminar el día haciendo un examen de conciencia, pidiendo perdón por los pecados cometidos, y entregando el sueño en manos del Señor. Como nos enseñó el padre Amorth, no hay lugar más sagrado que aquel donde invocamos con fe el nombre de Dios. Y si tu habitación es ese lugar de refugio, descanso y renovación espiritual, entonces no lo descuides ni lo contamines con aquello que no honra su presencia. Cada noche que termina en oración es una noche ganada contra el mal, y cada rincón purificado con fe es un escudo contra toda oscuridad. No se trata de temerle al enemigo, sino de confiar plenamente en el poder infinito de Dios y actuar con sabiduría espiritual. Si deseas que la luz de Cristo habite tu hogar y tu descanso esté verdaderamente en paz, escribe en los comentarios: Señor, que mi habitación sea tu morada. Así no solo afirmas tu fe, sino que también te unes a miles de personas que, como tú, desean vivir protegidos bajo la gracia divina. No olvides compartir este mensaje con alguien que necesite protección espiritual, y suscribirte para seguir recibiendo consejos inspirados en la sabiduría de santos como el padre Gabriele Amorth. Que el Señor bendiga tu casa, tu descanso y tu alma.